Capítulo 4, El Arca, parte 6. Estos gritos eran tan desgarradores que me quedé paralizada al instante. Mi cuerpo se puso rígido, me zumbaron los oídos y olvidé cómo respirar. Me sentía asimilada al yo de entonces. Mis recuerdos eran vívidos. Había sido atacada por Housino Masato y me habían inmovilizado, incapaz de hacer nada por Kosuke, pero mirando y gritando ruidos impensables. Retorcí mi cuerpo para sacudirme de encima a Housino Masato, pero ese tipo japonés debió de haber hecho algo de jiu-jitsu, ya que me dio la vuelta y me sujetó sujetándome el cuello y los hombros, invirtiendo mi visión. Sentí como si girara boca abajo junto con mi campo de visión y mis recuerdos, pero no había ningún Housino Masato para darme la vuelta. Mi yo actual estaba congelado en el suelo junto a Mercurice mientras observaba la escena que se desarrollaba al otro lado de la habitación, cerca de la ventana. «Contrólate, detective», dijo otro, Mercurice, que se había unido a nosotros. No me había dado cuenta por lo que estaba sucediendo ante nosotros, pero ese Mercurice había estado allí desde el principio y estaba mirando a mí y a Kosuke y al hombre pájaro negro y a Housino Masato. Exhalé, cálmate. Recupera el control de tu cuerpo. No vaciles, no tiembles, no tengas miedo, no intentes huir. Tienes que salvar a Kosuke. Oh, grité e intenté levantarme de inmediato, pero las articulaciones de todo mi cuerpo todavía parecían confundidas y no podían obedecer mi vigor lo suficientemente bien como para dejarme estar de pie. Joder. ¿Por qué me han metido en esto sin avisarme? Quería salvar a Kosuke después de hacer los preparativos y estar lo suficientemente fuerte. Ese gilipollas de Mercurice. Deja de hacer lo que te dé la puta gana sin tener en cuenta mis sentimientos y mi plan, gilipollas. ¿Lo mataría? H. Ak, ha, a, gh, jake, khh, gua, h. A, a, glue, ya, joder, Kosuke estaba llorando. No era el momento de insultar a la gente. No podía permitirme estar confundido sobre los escenarios posibles. El presente importaba. Ahora estaba aquí, así que tenía que hacer algo ahora. Levántate. Levántate, zorra, Este rugido me conectó las articulaciones. Todavía estaba tambaleándome, pero aún así me las arreglé para ponerme de pie. El hombre pájaro negro estaba de rodillas con la parte superior del cuerpo entre las delgadas piernas de Kosuke. Corrí más allá de Mercurice, sobre la suave alfombra para interponerme entre ellos y convertirme en un cinturón de castidad para el coño de Kosuke, pero un muro invisible situado unos pasos más allá me repelió. Entonces me di cuenta. Ya sea hormigón o acero, la materia debe tener cierta elasticidad o viscosidad. Sin embargo, este espacio cerrado no tenía nada de eso. Recordé todos los caminos, suelos, paredes y vallas en los que había saltado o desde los que había saltado o con los que me había chocado o me habían embestido, pero el muro formado por el espacio que acababa de golpear era más duro que cualquiera de ellos. Todo parecía blando y flexible en comparación con este muro invisible. No se me ocurría nada lo suficientemente rígido como para rivalizar con esto. Mientras rodaba por el suelo después de ser repelido por la pared del espacio, noté otra cosa. No estaba mirando a Kosuke, al hombre pájaro negro, ni a las camas, el suelo y las paredes que los rodeaban a través de esa pared. Los percibía como una imagen plana proyectada en la superficie de la pared. Quizás en lugar de ser una pared, era solo el espacio más allá de ese plano reducido a una superficie plana. Y el Kosuke, que podía ver en ella no era una simple imagen, sino el cuerpo de Kosuke que había sido aplanado. Pensando en eso, extendí una mano y toqué la silueta de Kosuke, pero no pude sentir ningún calor. Supongo que en realidad solo era una imagen, lo que significa que estaba frente a una pared de cristal. Y esa pared no era una partición transparente como lo sería un plano de vidrio, era una pantalla que mostraba lo que estaba sucediendo al otro lado. Mientras hacía todo lo posible por no vomitar al ver esa jodida película porno protagonizada por Kosuke, Mercurice me habló. Cálmese, detective. Si pudiera atravesarlo solo con fuerza, lo habría hecho hace mucho tiempo. El otro Mercurice, el que vino conmigo de Pine House, dijo algo similar desde detrás de mí. Piense, detective. Lo único que puede hacer ahora mismo es pensar. Así es como encontrará lo que solo usted puede hacer. Si quiere salvar a Kosuke, piense. Un líquido ácido brotó por mi garganta y jugó con mi lengua. Si abriera la boca, vomitaría al instante, así que me obligué a tragar y contener la respiración. Estaba cabreado. No podía pensar con claridad. Esperé a que pasaran las náuseas,
me enderecé y corrí una vez más hacia la pared, pero su superficie no estaba ni fría ni caliente, así que no parecía que estuviera tocando nada. Mis palmas parecían tocar la pantalla, sin embargo, también parecían haberse detenido en el aire, un acto forzado de pantomima. KHH. Intenté forzarme a pasar mientras gemía, pero por mucho que empujara o por muchas veces que golpeara con los puños, los codos o las rodillas con todas mis fuerzas, la pared seguía negándose a mí. Detective, no se trata de fuerza, se trata de sentimientos, ¿no? Mercury me gruñó por los lados, pero no tenía tiempo para enfadarme con él. Sus palabras me hicieron recordar que podía doblar el espacio, así que lo intenté. Aún así, la pared no se movió ni un centímetro. ¡Ra! Grité y me golpeé la frente contra la pared, pero no con la intención de romperla. Quería grabar directamente esta intensa anomalía en mi cabeza. Gracias a eso sentí mareos y volvió la náusea, pero eso era bueno. El misterio estaba frente a mí. Joder. Joder. ¿Por qué? Tus sentimientos no son más fuertes que los míos, le grité al hombre pájaro negro, en la pantalla plana ante mis ojos, y luego desaté otra patada a la pared que no respondía. Entonces, Mercurio que tenía una oreja contra la pared, resopló y me dijo, estás perdiendo el tiempo. Tus patadas no pueden hacer que este espacio se tambalee y tu voz no puede atravesarlo, no les llegará. Parece que tú, del otro lado tampoco puede oírte, y nadie allí parece ser capaz de vernos. ¿Me equivoco, detective? Claro, durante mi forcejeo con House y no Masato tuve que mirar en varias direcciones. Si yo o Mercuris estuviéramos allí, les habría pedido ayuda. Pero no estaban. No podía verlos. ¿No te parece raro? Sin embargo, dijo Mercuris, me lo he estado preguntando un rato. Porque pudimos entrar en el espacio deformado de la Casa del Pino sin darnos cuenta, y sin embargo no podemos entrar en este. Me quedé sin aliento ante esa pregunta, y luego me golpeé la cabeza contra la pared una vez más para obligarme a pensar. La feroz falta de respuesta de algo que debería estar allí pero que no se veía sacudió mi cerebro, los gritos de Kosuke también se sentían más distantes. Me sentí agradecido por este dolor. Estaba débil. Estúpido y sin fuerzas, al verme tambalearme, Mercury se dijo, o mueres o te vuelves aún más tonto, y continuó, el concepto erróneo en nuestros cerebros debería tener prioridad sobre la flexión real del espacio, así que, ¿por qué no podemos entrar en la habitación que tenemos delante? Se volvió hacia Mercury oye, Mercury San del futuro, tú debes saber algo, ¿no? Exacto, Mercury era el Mercury del pasado. Cuando me reuní con el que había colocado el chocolate en la almohada de Kosuke en Pine House, debía de saber de sus sufrimientos. Eso significaba que el otro, Mercury aquí presente tenía que ser él cuando presenció la agonía de Kosuke. El Mercury al que el otro interrogaba respondió desde detrás de mí, mirando hacia este lado. Sí, hasta cierto punto, dijo, pero no con su sonrisa habitual, lo que significaba que no estaba bromeando ni poniéndome a prueba, me estaba pidiendo algo. Piensa, me estaba diciendo. Lo único que puedes hacer ahora mismo es pensar. Así es como encontrarás lo que solo tú puedes hacer. Si quieres salvar a Kosuke, piensa, tenía que pensar por el bien de Kosuke. Volví a dirigir hacia allá la mirada que había apartado de Kosuke. Observé su frenesí de gritos mientras me insertaban los dedos medios en su vagina. Volví a sentir como la sangre me subía a la cabeza. ¡Bam! Mi cráneo estaba a punto de reventar, así que lo sostuve con las manos, pero esta vez no apartaría la mirada, no desviaría mi conciencia, no me engañaría a mí mismo. La Kosuke que tenía delante estaba experimentando un dolor tremendo, suficiente como para dividir su personalidad, pero eso no estaba sucediendo en el presente, ya había sucedido y había terminado, y sus trágicos recuerdos fueron compartidos entre las personalidades de alivio y sanados durante 14 años, trascendiendo el espacio-tiempo y los cuerpos. La Kosuke actual había perdido sus otras personalidades, se sentía a gusto. Correcto, para Kosuke, lo que estaba sucediendo ante mí era algo del pasado, un recuerdo del que apenas le quedaban rastros. Era la grabación de un acontecimiento que básicamente nunca había ocurrido. AGGH, HH, pero para mí era la Kosuke presente ante mí. Kosuke, me di un cabezazo contra el hombre pájaro negro de la pantalla muchas veces, pam, 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 pero estos sonidos solo resonaban en mi cabeza, ni siquiera mis oídos podían captarlos. Oye, detective, me llamó Mercury con tono de hartazgo, pero se equivocó. No estaba dándole cabezazos a la pared para romperla. Estoy enfriando la cabeza. Joder.
Estoy bien, intentaba pensar. Mi sangre estaba en medio. Mi ira estaba en medio. Tenía que deshacerme de mis miedos y mi confusión. Esta pared, dije. La instaló el hombre pájaro negro porque esperaba que viniéramos. Obviamente, era capaz de tal predicción. Si sabía que podíamos viajar a través del espacio-tiempo, es natural que idease un plan para bloquearnos. Sin embargo, ¿cómo lo había hecho? ¿Cómo podía mantenernos a raya cuando trascendíamos el tiempo y el espacio? Exactamente. Mercury C. había hecho la pregunta correcta. ¿Por qué no podíamos poner un pie en la otra parte de esta habitación aunque fuéramos capaces de ignorar la distorsión de la casa de pino? ¿Cuál era la diferencia entre la casa de pino y la habitación 1201? No importaba cuán distorsionado estuviera el espacio-tiempo, sí, para mí, Josué, estaba a 5 metros de mí, debería poder caminar 5 metros hasta ella y llevarla de vuelta. Como cuando caminábamos por el pasillo de la casa de campo Natsukawa a pesar de pensar que estábamos rodeando el vestíbulo de la casa de pino, como la flecha de Fiekashima Manau se dobló en línea recta, mientras que la mía avanzó en línea recta mientras giraba. Mercurio C. acababa de decir, el concepto erróneo en nuestros cerebros debería tener prioridad sobre la curvatura real del espacio, y eso era cierto. Recordé el diagrama de Venn. El círculo de la conciencia contenía tanto el espacio como el tiempo. Mis sentimientos por Josué no deberían ser más débiles que los del hombre pájaro negro, que nos cerraba la habitación 1201. Entonces, amplié el diagrama de Venn dentro de mi cabeza, más grande que el espacio y el tiempo y la conciencia sería el círculo de la inteligencia, del conocimiento. Estaba perdiendo contra el hombre pájaro negro en inteligencia, estaba usando un truco que yo no conocía, ese sería este muro de espacio. Este muro transparente me estaba separando misteriosamente de Josué, y también, yo, de Josué, en ese momento. Si la inteligencia era lo que marcaba la diferencia, yo llegaría. Tenía los sentimientos y era detective, además, un detective hecho para salvar a los niños, estaba seguro de que llegaría. Eso es lo único que yo podía hacer, ve y baila, discatec. Y listo, sabía el yo futuro, que me despidió en el Pinehurst que yo llegaría, allí. Con sus ojos deprimidos, ese conocimiento no debe ser feliz, pensé, pero eso no era un problema. Había sobrevivido a muchos casos sombríos en este mundo sombrío. Como detective, aceptaría cualquier cosa. Ahora, piensa, cállate y piensa, primero, observaciones. Mira las cosas. Basar el pensamiento en hechos. Para hacer eso, primero, debes captar las pistas que están ante tus ojos. Me alejé de la pared de pantallas. No se puede ver el panorama general si se está demasiado cerca. Un paso atrás, luego otro, y todo mi cuerpo fue asaltado por los gritos de Josué. GHH, HHH, ya, H. No podía pensar con claridad mientras escuchaba esos gritos. Instantáneamente borré el sonido. Usé las cuerdas que había prendido en Pinehurst y rodeé la parte de la habitación 1201 en nuestro lado de la pared. El área a mi alrededor, incluidas las dos Mercury C, se movió, el espacio antes de la pared se redujo y se formó una habitación circular. Las ventanas se doblaron sin que el cristal se rompiera. Ahora no podía ver el sufrimiento de Josué, pero aún podía oírla. Ya, H. El volumen no disminuyó en absoluto. Entré en pánico. Levantar una pared redondeando el espacio a toda prisa no servía de nada. Otra cosa sería si pudiera creer que las paredes del hotel fueran insonorizadas, pero dudaba del efecto de la pared que yo mismo había construido. Lo sabía, más allá de esta pared provisional había un espacio del ancho de una habitación, y los gritos de Josué podían llegarnos. No podía olvidarme de ese espacio. Las cosas cambiarían si pudiera cubrir el espacio reducido con cemento como en la casa del pino, pero no podía dedicarle tanto tiempo, y dudaba de que una capa de hormigón pudiera bloquear por completo unos gritos tan fuertes. Incluso con las paredes insonorizadas del hotel, probablemente se la oiría a 2 habitaciones de distancia. Tenía que idear un enfoque diferente. Devolví la habitación a su estado normal, vi al hombre pájaro negro cortarme mi dedo corazón por tercera vez y me puse rígido. Basta, quería gritarle al hombre pájaro negro, pero me contuve y me corregí, ¿no? Soy yo quien debería parar. Deja de temblar por cada pequeña cosa tan tarde. A este ritmo nunca podré salvar a Josué. Piensa, cerré los ojos. Piensa, mi mente empezó a pensar en el sonido. El sonido se propaga a través de las vibraciones en el aire. Podría cortar el aire que lo transmite. Miré fijamente la pared, era difícil de visualizar. ¿Qué debo hacer? Recordé.
El acto forzado de la pantomima. Cuando mis manos estaban contra la pared, esa falta de sensación a pesar de tocar claramente algo. Eso era. Pantomima. Visualizar algo. Muy bien. La conciencia gobierna el espacio-tiempo. Si usar solo la mente no funcionaba, solo tenía que mover el cuerpo para imaginarlo mejor. Corrí hacia la pared y presioné mis manos contra ella, seguía sin sentir nada. Y, sin embargo, era difícil. Pasé las palmas contra ella y no sentí resistencia. No se deslizaba, ni se sentía áspera. No sentía nada. Gracias a eso pude hacer algo de mimo, aunque solo tuviera unos conocimientos básicos. El acto de la pared invisible fue un juego de niños. Con las palmas de las manos todavía presionadas contra la pared, tomé el control de ese espacio. Podía hacerlo. Antes había conseguido rodear las paredes de mi lado, era libre de hacer lo que quisiera en mi lado de la pared que me separaba de Josué. Creía, contra mis manos había una superficie plana que la separaba de la pared. Si quitaba mis manos, esa superficie se movería en mi dirección paralela a la pared, perpendicular al suelo. No había absolutamente nada entre la superficie y la pared paralela a ella, por lo que la voz de Josué no llegaría a este lado. Di un paso atrás con esa superficie pegada a mis manos. Silencio, los gritos de Josué desaparecieron de mi mente. Había hecho un paso hacia el vacío. Inmediatamente cerré las paredes de mi lado, lo que provocó que mis manos se presionaran contra ellas, pero ahora que había arreglado el espacio en su lugar, podía dejarlo ir. Quité mis manos. Ya no podía oír ni ver a Josué. Tío, no ha servido de nada que vinieras aquí, ¿verdad? Dijo Mercúrice, a lo que Mercúrice, que me había traído aquí, respondió, venga, no digas eso. Ya ha visto suficiente, déjale en paz. Además, Josué sigue justo detrás de esa pared. Ambos habían deducido mi proceso solo con mi pantomima, mi mirada, y mis expresiones. El intercambio entre los dos mercurios se continuó. Y ahora es mucho más fácil pensar, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el mérito de haber superado la presión? Estoy de acuerdo contigo en eso, aunque no seas demasiado duro con este cobarde. De todos modos, tu tiempo de reflexión comienza ahora, y pronto será hora de que vuelvas a Pinehouse y traigas a este imbécil. Oh, así es como va. Sí. Ese también era mi momento. Ve tú en mi lugar. Cállate, no te portes como un rebelde sin motivo. Estás perdiendo el tiempo, date prisa y vete. Añade un, por favor, a eso. Jajaja, no te hagas el gracioso, lárgate de una puta vez, tonto. Soy mayor que tú, ¿entendido? Quiero ver qué pasa después. Tú también tienes algo igual de fascinante ahí, no te preocupes. Sí. Entonces me equivoqué, Mercúrice-san. Me quedaré aquí para divertirme cuando vuelva. Hora de irse. Disfruta. El Mercúrice, que había estado en esta habitación desde antes que nosotros desapareció, y comencé a pensar. Algo me estaba molestando. Sentí que tenía que repasar una parte del proceso por el que acababa de pasar. El sonido se propaga a través del aire. La materia bloquea la luz. La materia no puede cortar el sonido. El vacío entre yo y el sonido lo borrará. Cuando el hombre pájaro negro me atacó, no pude ver ni oír mi yo actual. Entonces, en aquel entonces, que también sería ahora, ¿había otro muro de vacío en alguna parte? Pero entonces ninguno de los dos oiría ni vería el otro lado. Simplemente no puede haber una situación en la que un lado oiga lo que sucede en el otro lado, pero el otro no, o un lado pueda ver al otro pero el otro no. Las propiedades del aire no permitían que actuara como un espejo unidireccional, pero ¿podría uno lograrlo manipulando el espacio-tiempo? ¿Cómo sería un espacio-tiempo que solo permitiera que la luz y el sonido viajaran en una dirección determinada? ¿Cómo podría el doblamiento dar lugar a eso? Lo pensé un poco, pero cualquier curvatura debería afectar a la luz y al espacio por igual en ambas direcciones. En la casa del pino, el poder de la conciencia hacía que las flechas fueran rectas o dieran vueltas por el pasillo, pero no había habido ningún cambio importante en la conciencia entre el yo, que fue atacado por el hombre pájaro negro, en el pasado y el yo actual que los miraba. Percibíamos el espacio de manera similar, así que en realidad debería poder caminar hacia mí y salvar a Josué, de la misma manera que uno caminaría por un camino recto en la casa del pino antes de conocer la casa de campo Natsukawa. Pero no pude. Volví una vez más al comentario de Mercúrice, del concepto erróneo en nuestros cerebros debería tener prioridad sobre la flexión real del espacio. Entonces, ¿por qué no podemos entrar en la habitación que tenemos delante? Tranquilo, pensé. Céntrate en el problema de la luz y el sonido.
Ser capaz de caminar allí dependía de la conciencia. Había salido del espacio y podía controlar el tiempo, así que, siempre que mi cognición fuera correcta, podría entrar en cualquier espacio. La cognición correcta. Recordé el aparcamiento junto a la cabaña Natsukawa. Nadie podía entrar en él, ni siquiera Mercury ni yo, hasta que encontramos el espacio plano comprimido intercalado entre las habitaciones 8 y 9 y el centro del mundo de Pine House, pero la pared que tenía delante no conducía a ninguna parte. Ni siquiera era un callejón sin salida. Si conducía a algún lugar o significaba un final en el espacio, debería haber tenido algún tipo de textura. Y, sin embargo, esta pared no tenía nada, era simplemente una barrera que me restringía a este lado de la habitación. Espera. Debería dejar de hacer conjeturas prematuras basándome solo en el sentido del tacto. Mi obsesión era la luz y el sonido. Había intuido que ahí había una pista para mi pensamiento. Centrémonos en eso, porque podía ver y oír el otro lado, pero ellos no podían oírnos ni vernos. ¿Desde allí? ¿Cuál era el truco para hacer una puerta unidireccional para la luz y el sonido? Llamando al espacio de aquí A y al de allí B, sería una pared que permitiera B A pero no A B. Podría ser, pensé, que pensamos que hay B al otro lado por lo que se muestra en la pantalla, pero en realidad es como los televisores, que no contienen personas en su interior, y no hay espacio B más allá. En otras palabras, la escena que se muestra en la pared era una grabación de algo que sucedió en B en otro momento. Cogí el bloc de notas del hotel y un bolígrafo, y empecé a dibujar. Había adoptado los hábitos de los grandes detectives. Dibujé 2 veces el pequeño dormitorio de la habitación 1201, añadí la pared que me separaba de Josué, en ambas, luego coloqué Josué al otro lado de una pared y yo, a este lado de la otra pared, pensé un poco más y conecté ambas paredes con líneas de puntos. Mercury se echó un vistazo a mi dibujo y resopló. Estás intentando averiguar por qué no pueden oírnos, ¿verdad? Pero ya sabes, incluso aplanados y trasladados a otro tiempo, mientras ese espacio esté conectado con este, las imágenes y los ruidos de B no serán lo único que pase por esa puerta, los de A también lo harán. En última instancia, conectar esos espacios a través de un plano significa que A y B terminan adyacentes. Además, si este plano se cortara simplemente de la habitación 1201 en otro momento y se pegara aquí, estaríamos ante una imagen fija. Los espacios no tienen un botón de grabación que yo sepa. Si cortas un plano, solo obtendrás la luz que lo atraviesa en ese momento, pero sin continuidad, y lo más probable es que tampoco haya sonido, ya que es una vibración y dudo que soporte bien la transferencia. Mi idea fue rechazada antes de que terminara mi dibujo, así que lo terminé en silencio, pero algo en lo que Mercury se acababa de decir me molestó. ¿Qué podría ser? Se sentía similar a la obsesión que tuve cuando rodeé el espacio en el que estábamos y amortigué las imágenes y los sonidos del otro lado. Miré fijamente mi dibujo y murmuré, luz y sonido, esa es la clave. Bueno, obviamente, era obvio, pero no era todo. Había algo más. Ahora lo entiendo, dijo Mercurio ya veo, es luz y sonido. Mercurio se parecía haber entendido algo. La luz y el sonido se propagan. En todas direcciones, por supuesto. Pero su propagación tiene cierta velocidad. Cierto, se propagan, pensé. Ambos son muy rápidos. Pero como la luz es más rápida y el sonido es relativamente lento, hasta yo sabía que tenían velocidades diferentes. Y la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Distancia y tiempo. También había cierta distancia entre yo y yo. La luz y el sonido tardaron un tiempo en recorrer esa distancia, y alguien que trascendiera el espacio-tiempo podría jugar libremente con esa distancia y ese tiempo. Mercurio se vio mi expresión y dijo, ¿tú también te has dado cuenta? Tanto la luz como el sonido viajan, dije. Eso es obvio. No hay ninguna puerta de entrada y salida en ningún sitio. Pero les lleva algo de tiempo llegar a algún sitio. No podemos observar algo en el momento exacto en que ocurre. Mientras haya distancia entre el testigo y el fenómeno, la observación de este último siempre será posterior. Eso también se aplica a este pequeño dormitorio. La velocidad de la luz se fijó en unos 300,000 kilómetros por segundo. Pero el tiempo y la distancia no son fijos, dependen de la conciencia de las personas. Decidí pensar más en el tiempo, por ejemplo, con la velocidad extrema de la luz, que puede dar 7,5 vueltas a la Tierra en un segundo, normalmente tardaría una cantidad infinitesimal de tiempo en atravesar la habitación 1201. Pero no cero. Y de manera similar, a Mercury o a mí nos llevaría un tiempo no nulo llegar a los ojos del yo, que se revuelca en el suelo. Y para el hombre pájaro negro, no ser cero era suficiente. Ya sea 0,1 segundo o 0,001 segundo o 0,0000000000000000000000001 segundo,
no hay diferencia para alguien que ha trascendido el espacio-tiempo. Mercury, cuando entraste en la habitación en aquel entonces, justo después de ti. Lo vi todo, empezando por cuando aparecieron 4 ojos y Hoshino. Había unos 5 metros entre Mercury C y el yo, que estaba inmovilizado por Hoshino. Si la luz que transportaba la información visual de Mercury C no llegó al yo, que luchaba en el suelo por allí, el tiempo que tardó la luz en recorrer esos 5 metros, 5m dividido entre 300,000,000 m barra diagonal s 0,000000017 s, se ha extendido al menos a toda la duración de la violación de Kosuke. Vale, lo siguiente, pensé. Si se hubiera ajustado la distancia y hubiera tardado desde el inicio de la agresión de Kosuke hasta que yo me desmayé por la luz que llevaba la imagen de Mercury en llegar allí, la distancia entre yo y la pared se habría multiplicado por un factor de decenas o cientos de miles de millones. Sin embargo, si ese fuera el caso, deberían parecernos increíblemente pequeños, más bien, el ojo humano no podría observarlos. Y, sin embargo, aparecen en la pantalla con una profundidad aparentemente normal. ¿Significaba esto que también se habían hecho más grandes? O bien, Kosuke y yo se han ampliado a escala con la distancia, o bien la pared se ha encargado de la función de zoom. Apostemos a ver qué se ha extendido, el tiempo o la distancia. Mercury se rió. Estábamos pensando casi al unísono. Por supuesto, no tenía margen para seguirle en su broma. Kosuke estaba sufriendo aquí, no era una charla hipotética en un cuaderno de bocetos, sino algo que estaba sucediendo al otro lado de la pared, o que ya había sucedido. Espera, no, me equivoqué. No podía estar sucediendo en el presente. Independientemente de si el tiempo o la distancia se estiraban, todo habría terminado para cuando yo pudiera percibir Mercurio C, por lo que debería tardar el mismo tiempo en llegar hasta nosotros la primera imagen de la violación de Kosuke. Así que no sabía nada de Mercurio C, pero cuando llegué a la habitación 1201, el sufrimiento de Kosuke al otro lado de la pared ya había terminado. Una vez más, solo había sido testigo de la miseria de Kosuke. Al verme quedarme en silencio, Mercury se dijo, oye, detective, estar tan triste no va a solucionar nada, ¿sabes? No sé si sientes culpa o autocompasión, pero tira tu estúpida empatía y piensa. ¿No eres detective? El dilema del tiempo o la distancia es importante, pero ¿no estás pensando solo en imágenes? Creemos que la luz y el sonido viajan a la misma velocidad, pero son completamente diferentes. El sonido viaja a 331 metros por segundo. La temperatura y la presión lo afectan, pero es aburrido, así que quedémonos en 300 metros por segundo. Es una millonésima parte de la velocidad de la luz. Eso me hizo darme cuenta. Efectivamente, el comentario de Mercury se fue acertado. No tenía ni idea de cuánto duró el ataque de Kosuke, podrían haber sido 5 minutos, pero también pareció una hora. Incluso si solo hubiera durado 1 minuto, Mercury se tardó más de 1 minuto en aparecer ante él, yo, cerca de la cama, a 5 metros de distancia, y lo mismo podría decirse de la escena de la agonía de Kosuke. Ambos se propagaron lentamente hacia la pared. Sin embargo, los gritos de Kosuke deberían tardar 1.000.000 de minutos en recorrer la distancia que recorre la luz en 1 minuto. Deberíamos estar recibiendo 1 minuto de video en silencio, con el sonido llegando 999 minutos después. Pero en lo que vi, el sonido y la imagen estaban sincronizados, como era posible. Además, que una onda sonora de 300 metros por segundo tarde 1.000.000 de minutos en llegar a algún lugar significaría que la distancia es de unos 18,000,000 de kilómetros. La distancia entre la Tierra y la Luna es de unos 385,000 kilómetros, por lo que sería casi 47 veces mayor. Por muy fuertes, agudos y llenos de sincero dolor que fueran los gritos de Kosuke, no había forma de que se oyeran desde tan lejos. Cuando empecé a pensar en una forma de acelerar el sonido sin tocar la luz, Mercury se interrumpió esa línea de pensamiento. Demasiado lento. Estamos hablando de ti, detective imbécil. Así que apuesto a que estás intentando encontrar una forma de doblar o conectar el espacio-tiempo, pero estás perdiendo el tiempo. No hay elección, te lo mostraré. Mira, Mercury se acercó al sofá deformado situado en el espacio redondeado, le dio una patada para apartarlo y reveló el altavoz portátil voz escondido debajo. Luego pasó junto a mí y descolgó la televisión de la pared. Había otra allí, es audio estéreo. Aunque hubiera sido mejor si fuera sonido envolvente 5.1, bromeó Mercury C, pero no pude reunir la energía para reprenderlo. Esa respuesta fue tan inesperada que me quedé sin voz. Era un truco digno de una novela de misterio. Usar un mecanismo tan simple en el momento perfecto después de presentarnos varios obstáculos relacionados con el espacio-tiempo. Pero no era el momento de elogios. Tenía razón,
debería pensar más. No me estaba regodeando en la autocompasión, pero sí me sentía culpable, aunque no tenía tiempo para esos sentimientos, e incluso esos remordimientos eran una pérdida de tiempo. Me di cuenta, estos altavoces se habían colocado en un espacio que yo mismo había cerrado. Pensé que el cojín de vacío que pegué a la pared amortiguaba los gritos de Kaosue, pero si los altavoces estaban dentro del espacio redondo, no tenía sentido que se detuvieran. Simplemente cortó el sonido en sincronía con mi estúpida mímica. El hombre pájaro negro debió de divertirse mucho con eso. Apuesto a que le costó no reírse. Miré a mi lado y vi a Mercurice sonriéndome. Casi me enfadé con él, pero luego me di cuenta de que no era eso lo que significaba su radiante sonrisa. Entendí por qué Mercurice podía ser el payaso. Era la histeria antes de la batalla. Abra las cortinas, detective, dijo Mercurice. De todos modos, él puede verlo todo. Dado que el hombre pájaro negro cortó el altavoz a lo largo de mi patética pantomima, es cierto que podría haber abierto fácilmente las paredes que había rodeado. Este espacio era una habitación cerrada con llave imaginaria. Si percibes el espacio correctamente, puedes ver más allá de él. Al igual que uno llega a ver el Cottage Natsukawa, me quedé mirando el punto donde se conectaban las paredes. Mercurio se parecía impaciente, pero yo temblaba hasta los huesos. No pierda los nervios, detective. Estoy contigo, dijo Mercurice, tú también estarás bien. Puedes detener a ese imbécil y matarlo. Y yo puedo atrapar a Hoshino Masato y torturarlo bien. Ajajajajaja. Se rió y luego gritó. Prepárate, Hoshino. Lo mismo digo, pedófilo hijo de puta. En ese momento, una burla resonó en el altavoz que Mercury se acaba de encontrar. Qué afirmaciones tan atrevidas, pero dime, machote, ¿por qué no abres tú mismo esas paredes? Mis ya asustados órganos saltaron 20 centímetros hacia arriba, y mi corazón casi se comprime en un agujero negro. Era el hombre pájaro negro. Su voz era terriblemente suave, pero de alguna manera se sentía como un clavo atravesando un cristal, lo que me heló la sangre en el acto. Mercury se permaneció en silencio por un momento, luego dijo, abrámoslo juntos, con seno. Nunca había oído seno, pero deduje que era una señal por el contexto. Era, a la de 3. Asentí, me alineé con él y fijé la vista al frente. Seno. A la señal de Mercury devolví las paredes a su estado normal y me deshice de la aspiradora. Entonces los dos vimos. Todo terminó en silencio. Yo había desaparecido y el hombre pájaro negro llevaba a Josué, que se había desmayado. Caminó cerca de la pared, agarró a Josué por las rodillas, abrió bien las piernas para mostrarnos su vagina desnuda y sonrió. Ante mis ojos. Justo detrás de la pared, donde podíamos verlo. Los suaves genitales de Josué estaban empapados de rojo, y todavía goteaba líquido del interior. El hombre pájaro negro, que llevaba gafas, me miró fijamente, sentí como si me estallaran fuegos artificiales en la cabeza y la electricidad recorriera todo mi cuerpo. Mi cuerpo reaccionó en el acto. ¡Wow! Salté hacia adelante para destrozar a ese hombre, pero una vez más la pared me lo impidió. Me golpeé la cara con fuerza y me desplomé en el suelo. Esa partición transparente seguía ahí. Me levanté al instante y me estrellé contra la pared que tenía que atravesar, pero fue en vano. Me di cuenta de que resolver el misterio visual y sonoro por sí solo no era suficiente. Mi percepción del espacio seguía siendo vaga, no había aprendido a ver las cosas bajo una nueva luz, como cuando descubrí que la casa de pino era la casa de campo, Natsukawa. Exacto, una vez más, estaba convencido de que entendía bien las cosas cuando en realidad no sabía nada. Es inútil, Disco-chan. Jajajaja. Ya he terminado de meterte los 4 dedos en ella, así que tiraré este coño inútil donde sea. Tuve que pensar mucho más para partirle el cuello al hombre pájaro negro. Aunque todavía puedo hacerlo con ella. Hoshino Masato se rió de buena gana detrás de él, con una cámara en la mano y su extrañamente negra polla erecta. Incluso podemos sacar los dedos, follarla un poco y luego volver a meterlos. Yo solo he hecho fotos, por favor, déjame hacerlo aunque sea un poco. Probablemente me correré enseguida, no es para tanto. El hombre pájaro negro miró a Hoshino y luego me dijo, ¿qué dices, Disco-chan? Sí, mi cabeza estaba tan llena de ira y miedo que me sentí mareada. Para. No toques a Josué. Os mataré a todos, ¿entendido? Os mataré seguro. El hombre pájaro negro se rió. Ya lo he oído antes. Antes de que huyeras con el rabo entre las piernas debido a tu propia incompetencia, pobre Josué-chan, quedándote sola. La debilidad es realmente un pecado, ¿no? Solo superada por la idiotez.
Fue entonces cuando sucedió. Detrás del hombre pájaro negro, que llevaba a Josué, junto a Josino, Mercurio se abrió de golpe la puerta. Josino abrió los ojos. Ja, 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 ja. Se rieron el Mercurio C, que estaba al otro lado de la pared, y el que estaba a mi lado. Lo había conseguido. Mátalos, joder, Mercury, grité. Espera. Lo siento mucho, gritó Josino, y entonces Mercury se saltó hacia él. Fue entonces cuando lo vi. Mercury se cegó un brazo horizontalmente como si fuera una cuchilla y, splash, la cabeza de Josino se separó de su cuerpo, mientras admiraba cómo la cabeza de Josino giraba lentamente hacia adelante mientras se elevaba en el aire. A pesar de mi sorpresa, pensé que Mercury simplemente había manipulado el espacio-tiempo para que pareciera que le había cortado la cabeza a Josino con la mano, pero en realidad no podía hacer algo así. En ese momento, la sangre, que parecía pesada, comenzó a brotar del cuello del torso restante como fuegos artificiales. Lo había conseguido, joder. Miré con asombro la mano izquierda de Mercury extendida hacia el dinámico pilar de sangre. ¡Qué magnífico era! ¡Wow! Buen trabajo, samurái del país nipón. Estás que te sales, Yap. Sa. Mu. Rai. Sa. Mu. Rai. Baansai Alinomaru, Ra. Esa voz me recordó que Mercury se seguía a mi lado. Lo has conseguido, Mercury. Le grité. Respondió con una risa fría, esto es solo el principio. Ajaja, oí una risa y busqué su origen. Apostando por el impacto, dijo el hombre pájaro negro, adornando una sonrisa serena bajo sus gafas. ¿Cuánto tienes en stock? Golpeé la pared con el puño. Aún no tenía textura, pero podía sentir dolor. Te mataré a ti también. El hombre pájaro negro ajustó a Josué para que me resultara más fácil verla. Entonces te estaré esperando mientras le lamo los pechos planos a Josué-chan. Al verme dar un respingo, su sonrisa se volvió aún más maliciosa, y luego lanzó a Josué, que todavía sostenía por las piernas, por los aires, y en lugar de atraparla, le dio una patada en el trasero en el aire con toda su fuerza. Josué soltó mientras aún estaba inconsciente, giró en el aire unas cuantas veces, luego rodó por el suelo y se detuvo con el trasero desnudo frente a nosotros. Josué, debería ayudarte a desarrollar ese ojete que tanto te gusta, Disco-chan. El hombre pájaro negro me hizo un gesto con el dedo corazón. Jajaja. Aunque para mí los culos de los niños solo huelen a caca, basta. Grité, y alguien me agarró del hombro. Era Mercury C, déjalo. No caigas en sus estúpidas provocaciones. Al momento siguiente, fui enviada volando a través del espacio-tiempo y aterricé en el suelo de un dormitorio tenuemente iluminado por la luz del sol de la mañana con Mercury C. Esto es. Estaba a punto de decir, pero Mercury se me tapó la boca. Pasado caminaba por el pasillo al otro lado de la habitación dándonos la espalda. Sakuko, igual a los sentimientos de Josué, dormía en la cama. Esta era la habitación 1201 del Hotel Princeton justo después de que yo hubiera ido a ver cómo estaba Josué. La puerta que el otro, estaba ignorantemente a punto de abrir conducía al pequeño dormitorio donde estaba el pequeño Josué. Allí, otros dos hombres lo estaban esperando. No entres. Intenté gritar, pero Mercurio se me tapaba firmemente la boca con la palma de la mano. Yo abrí la puerta sin que me diera cuenta y entré. Recordé. La conversación entre Josué y yo. Podía oírla. Se repetía en mi cabeza. Josué, Disco, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Pensando en el nombre del panda. Josué Panda. Entonces, NN igual a 0202. Jajajaja. Idiota. Muere. Esa repetición duró apenas un instante. Yo todavía no había cerrado del todo la puerta. Todavía podía evitarlo, pero detenerme a mí no bastaba. Salvarme a mí no era suficiente. Vi cómo yo cerraba la puerta mientras estaba tirado en el suelo con la mano de Mercury. En mi boca, pensé para mis adentros, empezó, luego sucedió, una explosión resonó y sacudió mi cuerpo. ¿Qué? Un disparo, pero nunca habíamos usado armas allí. Mientras miraba la puerta por la que acababa de entrar, la mano que detuvo mi respiración salió de mi boca, y Mercury se levantó y corrió hacia allí. Había silencio más allá de la puerta, ni siquiera podíamos oírme forcejear con Josino. ¿Dónde habían ido a parar todos los gritos, chillidos, lamentos y peleas?
Algo andaba mal. Mercury se me lanzó una mirada, puso una mano en el pomo de la puerta y la abrió de golpe. Recordé el movimiento de la katana de mano de antes y me preparé, pero Mercury se nos saltó a la habitación. Levanté el cuerpo, me puse de rodillas y me incliné hacia un lado para echar un vistazo a la puerta. Más allá de la sala de estar, pude ver el pie de Josué tirado en el suelo del pequeño dormitorio. Estaba desnuda. No llevaba los pantalones del pijama. Josué estaba en un estado diferente al que tenía cuando yo me fui, uno que nunca había visto. Me quedé paralizado de miedo otra vez. Ni cuatro ojos ni Josie no. Se acabó, declaró Mercury y apareció en la habitación. ¿Todo terminado? ¿Qué significaba eso? Podía pensar por mí mismo, y lo hice. Sí, yo, acababa de entrar y ya había terminado. Eso significaba que el tiempo no solo se había estirado para el espacio que actuaba como muro entre Mercurio y yo, sino también para toda la habitación. La carnicería que había ocurrido allí se comprimió en una pequeña porción de tiempo que se había estirado. Y desde fuera, solo pudimos oír esa explosión. No fue un disparo. Ese van contenía todo, empezando por disco, buenos días, y continuando con toda la escena de abuso. Aproveché el impulso de esa teoría para levantarme y planeé ir a ver a Josué, pero mis ojos se encontraron con los sentimientos de Josué, que había levantado la parte superior de su cuerpo en la cama grande a mi lado. ¿Me has asustado? ¿Qué estás haciendo, disco? Dijo los sentimientos de Josué, mientras abría los ojos de Sakuko. Tú eres el disco de después de todo eso, el que sabe de mí, ¿verdad? ¿No has oído ese gran ruido? ¿Y por qué está aquí Mercury-san? Pensaba que todavía estaba en Fukui. No sabía cómo responder. Me quedé en silencio. Mercury se acercó a la puerta y estaba a punto de decirme algo, pero vio los sentimientos de Josué. Pude ver a la pequeña Josué tumbada en la cama detrás de él. Josué. Mercurio se dirigió a los sentimientos de Josué. Oh, futura Josué, no sabía que estabas despierta. Así que debes saberlo. ¿Pasa algo, Mercurio-san? Nada. Vuelve a dormir. Ya no tengo sueño. ¿Cuándo volviste de Fukui? Todavía no he vuelto. Entonces, ¿qué estás haciendo? No te preocupes y duerme. Oye, detective, ¿cuánto mide Josué? La última vez que la medí medía 107 centímetros. ¿Prefiere algún color en particular? Supongo que le gusta el verde. Ya veo. Josué's feelings, ladeó la cabeza. ¿Qué pasa? Te lo dije, nada, respondió Mercúrice con eso y otra pregunta para ella. Oye, ¿qué te gusta? En cuanto a comida. ¿A mí? Cuando eras pequeña. No lo recuerdo bien. Chocolate. Dije. Entendido, Mercury se asintió brevemente, desapareció y, un momento después, reapareció junto a la cama en la que dormía Josué en la otra habitación. En su mano había una bolsa de vinilo que contenía un pijama de niña y bombones Coeda. Así que así es como esa caja roja acabó aquí. Mercury se volvió hacia mí y se llevó un dedo a la boca. No podíamos dejar que los sentimientos de Josué le vieran cambiando la ropa de Josué. La ropa vieja estaba hecha jirones, dejándola prácticamente desnuda, y sangraba por la entrepierna. Cerré la puerta. Confiaba en que Mercury se curaría sus heridas. Los dedos que se habían insertado ya no estaban, se habían enviado al pasado de Josué cuando era Shimada Kikyo. Había pensado que el hombre pájaro negro había editado el tiempo de esa manera para crear un buen momento para su ataque, pero tal vez Josué lo hizo ella misma para deshacerse de las heridas. Ahora estaba casi seguro de que era Josué, sus vaginas pasadas y presentes estaban conectadas. No, de verdad que hay una serpiente ahí dentro. Cuando Shimada Kikyo gritó eso desde otra cama en la misma habitación 1201 del Hotel Princeton, las dos vaginas similares estaban conectadas. Nunca hubiera pensado que la idea a medias bromas sobre la vagina de Josué actuando como un agujero de gusano en miniatura en el que pensé en el tren bala cuando nos dirigíamos por primera vez a la casa del Pino terminaría siendo correcta. Después de confiar a Mercury los primeros auxilios de Josué, hablé con los sentimientos de Josué. Todavía tengo algo más de trabajo, ¿puedes volver a dormir? Me miró fijamente a la cara. ¿Cuánto tiempo más? Terminaré enseguida. No importaba cuánto tiempo tardara, podía volver a este momento justo después. Puedes relajarte y dormir un poco más. Bien. Dime, disco, ¿se te ocurrió un nombre para mí? Los sentimientos de Josué me habían dicho piensa en uno antes de que nos volvamos a encontrar. No he tenido tiempo para eso. Mis únicas condiciones son que no sea Norma y, algo que suene como tu pareja.
No tenía ni idea de si eso sonaba como mi pareja, pero se me ocurrió algo. ¿Qué tal Koeda? ¿Koeda? ¿Como nombre? Sí. Kosue significa la punta fina de una rama, ¿verdad? Así que creció un poco y ahora es Koeda, una ramita. Koeda, suena bastante bien, en realidad. ¿Y qué tal mi apellido? Morinaga Koeda, Esa es una marca de chocolate. Ah, ¿me has pillado? ¿Es famosa? Claro que sí. Cualquier japonés la conoce. ¿De verdad? ¿Te gustan? Pues sí, me reí. Su gusto no había cambiado desde que era niña. Entonces todo está bien, ¿no? No me importa, pero no es una infracción de marca registrada. No vamos a ponerle nombre a un chocolate, debería estar bien. Nadie confundiría a la compañera de un detective con un chocolate. Buena suerte para convertirlo en una fuente de publicidad para nosotros. Aún así, Koeda es técnicamente un nombre común, y Morinaga es un apellido bastante extendido, no veo por qué no estaría bien, pero al oír Morinaga Koeda, solo puedo pensar en chocolate. Haz todo lo posible por cambiar eso para que pienses en ti misma. Claro, está bien. Pero lo más importante, ¿por qué no pusiste mi apellido Wednesday? ¿Por qué no Koeda Wednesday? Entonces deberíamos cambiarlo por eso. No, gracias. Me quedo con Morinaga Koeda. Ya veo. Además, ramita de miércoles, no tendría sentido. Aunque Morinaga Koeda solo tiene un significado, por ahora. Va. Lo que sea, la recién nombrada, Koeda, que eran los sentimientos de Kosue, dentro del cuerpo de Sakuko, que poseía el rostro de Norma, se lanzó a la cama. Disco, ¿cuánto tiempo tardarás en volver? Volveré enseguida, desayunemos juntos. Sí, no te lesiones, no lo haré. Aunque lo hiciera, volvería después de curarme, entonces dormiré un poco más. Koeda cerró los ojos. Ayer fue muy agotador, tener que actuar todo el día ante el disco que aún no lo sabía. Sonreí y besé la frente de Koeda. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pipo papo. Ajaja. No es nada. Nada que necesites saber. Entonces, cuídate, me voy. No había nada como los matices que tiene el japonés para decir, cuídate, y me voy, en inglés. Antes de dejar a Kosue, puse una fina capa de vacío alrededor de la habitación. Era una simple pared insonorizada. La toqué. En el momento en que mi dedo entró en contacto con ella, sentí como si toda la sangre de mi cuerpo fuera atraída hacia ella, ya que la temperatura de mi cuerpo bajó de golpe, pero como toda la pared también se disipó, no debería haber riesgo de lesiones graves. Rehisé la pared y luego me dirigí al pequeño dormitorio. Abrí la puerta. Kosue dormía con su nueva ropa y la manta subida hasta la barbilla. Junto a su colchón había una caja de chocolate Koea. Recogí la bolsa de la marca de ropa de bebé y el recibo del suelo, y luego le dije a Mercury C. Gracias. Te lo devolveré más tarde. Cállate. No necesito tu dinero, pero estos son bastante caros, ¿no? Podía leer el precio en el recibo. No tengo hijos, ¿cómo voy a saber lo que es caro? Ya veo. Pero déjeme que se lo devuelva. No hace falta, insistió, y luego preguntó algo inquietante. Detective, ¿trajo usted alguna pistola o algo parecido de Estados Unidos? Por supuesto que no, supongo que no es gran cosa. Si lo reduces a lo básico, las armas solo disparan plomo. Las balas son demasiado lentas para nosotros. Es como si estuvieran congeladas, quiero decir, podemos congelarlas, sí. En ese momento estuve de acuerdo con él, pero después de imaginarlo por mi cuenta, no estaba tan seguro. Detener balas. Podría hacerlo. Teóricamente era posible, pero Mercury se continuó como si hubiera previsto el obstáculo en mi mente desde una milla de distancia. Las armas solo disparan a 350 metros por segundo, y algunos rifles alcanzan los 1000, ¿sabes? Y eso es cuando salen del cañón. Es un poco más rápido que el sonido, pero no vale una mierda comparado con la luz. Bueno, si has estado disparando como un loco y te has acostumbrado a su poder, puede que sea más difícil de imaginar, pero en cualquier caso, es mejor no usar armas de fuego. Las armas son como los golpes telegrafiados en el boxeo. Puedes predecir la trayectoria en cuanto se dispara. Si no puedes alterar la velocidad o la trayectoria de la bala, es mejor dejarla. En el peor de los casos, tu oponente dobla la trayectoria en forma de U y se acabó el juego. Escucha bien, cuando dos dobladores del espacio-tiempo se enfrentan, la victoria se decide por lo mucho que puedas sorprender a tu oponente. Todo depende de lo lejos que puedas leer, de lo mucho que hayas predicho.
Y de lo ingeniosas que sean tus ideas. Adelante, coge lo que quieras de dentro de esta bolsa. Señaló la bolsa de vinilo que había en el suelo. Contenía docenas de cuchillos y hojas aún en su embalaje. Estos son los más prácticos. Apuesto a que te has acostumbrado a usarlos cuando vives solo. Y aunque hago dulces japoneses, sigo siendo cocinero. Baja, voy a rellenar a Hoshino y a ese 4 ojos con anko y a mezclarlos lentamente. No puedo aguantar tantos, tonto. Usa la cabeza, ¿quieres? Reduce el espacio y hazlos pequeños. Ya tengo un montón equipados, así que podría haber usado estos cuchillos ocultos para decapitar a Hoshino antes, no sus propias manos. Seguro que tenía ideas, pero no podía permitirme quedarme quieto admirando. Yo también tenía que pensar. Mercury se logró derribar a Hoshino, o lo haría, pero todavía no tenía ni idea de lo que pasó con el hombre pájaro negro. Póngase serio, detective, dijo Mercury C. Su rostro no bromeaba. Habrá una trampa más adelante. ¿Por qué? ¿No viste que dejaron a Kosuke desnuda? Revisamos hasta la parte en la que maté a Hoshino, pero aún no sabemos qué le hice a los 4 ojos. Si hubiera derrotado al hombre pájaro negro después de Hoshino, Mercurio C. u otro, yo, que apareciera más tarde habría rescatado rápidamente a Kosuke. Así que cuando Mercurio se abrió esa puerta antes, habríamos visto a Kosuke vestida durmiendo en la cama, pero no fue así. Eso significaba que ninguno de nosotros tenía margen para salvar a Kosuke, lo que no habría ocurrido a menos que la situación fuera desesperada. Mira. Los altavoces también han desaparecido. Seguí su mirada y confirmé lo mismo. El Bose que antes estaba escondido debajo del sofá y detrás de la televisión había desaparecido. El hombre pájaro negro incluso tuvo el margen de maniobra para recuperarlos, así que no lo derrotaríamos tan fácilmente en nuestro próximo asalto. ¿Quieres volver antes de saltar y ver qué pasa después de que mates a Hoshino? Propuse. Podríamos escondernos detrás de tú y yo. Mercury se negó con la cabeza. No lo hagamos. Si el 4 ojos nos ve, simplemente ideará un nuevo plan. Además, si nos deja ver algo, podría ser porque le conviene, ¿no crees? No nos dejemos inundar de información, solo aumentará la cantidad que debemos analizar. Escucha, esto es una competición de lectura y engaño. Tenemos que inventar un truco mejor que el de nuestro oponente. Ya estaba esforzándome por seguir a Mercury C. ¿Cómo iba a engañar así al hombre pájaro negro? ¿Cuál es tu plan?, pregunté, haciendo que Mercury se sonriera. No puedo perder el tiempo con trucos insignificantes. Apuntaré a una bola rápida en el centro y abriré brecha con fuerza. Bueno, lo dejo al azar. Al ver la expresión exasperada de mi rostro, añadió, la C de Mercury C es la C que denota la velocidad de la luz. J.E. Superaré la luz e iré más allá. Me quedé desconcertado, como de costumbre, y luego sonreí. Debe ser divertido vivir como este tipo. Vale, hora de revisar, dijo Mercury C. Parece que ha metido la pata con el tiempo de todo el dormitorio. Él también se había dado cuenta. Como todo ocurrió durante ese estallido instantáneo, el tiempo del espacio que ocupábamos cerca de la ventana también se alargó. Además, el tiempo entre nosotros y 4 ojos se alargó en unos cuantos millones. ¡Qué fastidio! Así que alteró el flujo del tiempo en 2 niveles diferentes, dije. Pero, ¿para qué era ese artificio? Acabar con todo en un instante dificulta la entrada de intrusos. Saltar en medio de esa explosión es casi imposible. Bueno, por ahora. Pero hay una forma de entrar. Mercurio se podría entrar. ¿De qué crees que está hecha esa partición transparente?, preguntó Mercury C. En definitiva, no podemos llegar a esos 4 ojos sin romperla. Antes me había preguntado cuál de los dos se había estirado, el espacio o el tiempo, pero si fuera el espacio, habría podido caminar hasta Kosuke sin ningún problema, como cuando pude caminar por el pasillo recto de la Casa del Pino, fuera 1 billón de kilómetros o lo que fuera, debería haber podido acercarme, pero no pude, lo que significaba que la pared implicaba un elemento que desconocía. No podía ser otro que el tiempo. El espacio de la Casa de Pino estaba deformado, pero no su tiempo. Debe ser el flujo del tiempo, dijo Mercury C. Es la única opción posible. Si esa partición estuviera hecha de materia y dependiera del espacio, la habríamos visto. Incluso si hubiera un nuevo material transparente del que nadie hubiera oído hablar, esa sensación lo descarta, recordé. Esa superficie dura carecía de elasticidad, no podía sentir nada ni siquiera al tocarla. ¿Podría haber sido un muro del tiempo en lugar de un muro del espacio? Si es así, me habría estrellado la cabeza y los hombros contra el tiempo. No podemos poner un pie en espacios con un flujo de tiempo diferente, murmuré. A pesar de sentirme seguro de mi afirmación, me di cuenta de la incoherencia. Pudimos unirnos al pasado, Mercury C.,
en el espacio antes de la pared, aunque el tiempo también se había alargado allí. El pasado, yo, también logró entrar en el espacio de violación, cuyo tiempo también había sido alterado por el hombre pájaro negro. Y finalmente, Mercury C. y yo pudimos salir de ese espacio y aterrizar en el dormitorio principal de la habitación 1201, donde el tiempo fluía con normalidad. ¿Cómo podía explicar estas incoherencias? En realidad, ¿eran siquiera incoherencias? ¿Y no otro truco? Me quedé mirando el espacio cerca de la ventana del dormitorio en el que dormía Josué. Mercury C. y yo estábamos allí sin duda hace unos momentos. Ambos veníamos de la casa de Pino. Para empezar, ¿cómo me moví a través del espacio-tiempo? Ese movimiento se había sentido tan natural que no pude enumerar inmediatamente los pasos para lograrlo, pero había una cosa que podía decir con certeza: moverse a través del espacio-tiempo, al menos para mí, no era un tipo de sustitución digital, simplemente viajé entre A y B. Mi entorno no cambió instantáneamente a otro espacio-tiempo, hubo un ligero periodo de transición. Hubo un momento en el que mi visión se volvió negra, y a veces incluso tuve la oportunidad de elegir mi punto de aterrizaje con precisión. Al recordar ese momento de desmayo, sentí que podía expresar los pasos que di hasta cierto punto. Primero, encuentro una imagen del espacio-tiempo en el mapa que tengo en mi mente. Luego, como que recojo una vaga porción de espacio del mismo tamaño que la habitación o el lugar del espacio-tiempo en el que estoy, pero teniendo cuidado de no romper la conexión que tiene con el espacio-tiempo B, y la tiro hacia el espacio-tiempo A. Al hacerlo, además del yo tangible presente en el espacio-tiempo A, creo un yo hipotético presente en el espacio-tiempo B. Cuando el primero desaparece y el segundo se convierte en un yo tangible, presente en el espacio-tiempo B, ya estoy allí, probablemente así es como viajo a través del espacio-tiempo. En resumen, inserto una visión de mí mismo dentro de mi visión del destino y me muevo al espacio-tiempo B a través de esa doble hipótesis. Y durante ese paso final de hacerme tangible en el espacio-tiempo B, donde solo existo como una posibilidad, mi cuerpo se mueve, pero como estos espacios están excesivamente cerca, aunque no se superponen, simplemente dejo el espacio-tiempo ahí y entro en el espacio-tiempo B. Antes tampoco aparecí de repente en la pequeña habitación 1201. No sabía cómo había entrado exactamente, pero había una entrada. ¿Es lo mismo que la luz? Me muevo a una velocidad descomunal, pero no instantáneamente. Además, no había un punto intermedio perdido como en los fotogramas de anime o las cintas de película. Cada gramo de mi existencia estaba vinculado. No estaba seguro de la conciencia, pero en mi tiempo interno no podía tener mi cuerpo en dos lugares diferentes. Tampoco podía saltarme pasos intermedios. La palabra, enlace, inspiró en mí una nueva hipótesis. No podíamos entrar en espacios donde el tiempo fluía a una velocidad diferente, sin embargo, podíamos entrar en esa habitación. Antes, lo llamaba una incoherencia, pero era el mismo problema que con el sonido y la luz. No nos manifestamos digitalmente dentro de la habitación, entramos desde fuera atravesando las paredes. Eso implicaba distancia. Entonces, ¿y si el tiempo se alterara gradualmente en esa distancia para vincular los flujos? Si en lugar de una velocidad normal y una velocidad súper rápida, el espacio uno al lado del otro, hubiera una conexión suave entre ellos, haciendo que el tiempo fluyera más lento al entrar y más rápido al salir, una gradación en la velocidad alrededor del espacio cerca de la ventana, entonces, ¿no podríamos entrar como si nada? Y no podíamos pasar de la pared que dividía la habitación porque no tenía esa gradación. No podíamos seguir el ritmo del brusco cambio en el flujo del tiempo. Tiene que ser suave, pensé, y entonces recordé esa quietud que sentía al principio cuando me encontré en la esquina de la pequeña habitación, las cortinas ondeantes, la luz de la mañana brillando sobre la alfombra, el olor a lino. Ese momento antes de que el hombre pájaro negro dijera, ajajaja, ja, ja. El primero que entra. El coñito de Kosuechan se moja y se relaja cada vez más. Quizá no fueran mis oídos los que funcionaban mal, sino que en realidad no captaban lo que naturalmente no podían oír, y luego lo oían cuando el tiempo lo permitía, y entonces, había penetrado en un mundo de cámara lenta en el que la luz tardaba unos minutos, o tal vez incluso decenas de minutos, en recorrer 5 metros. Sin embargo, a pesar de que la detección del sonido u otra información tardaba más tiempo allí, mi conciencia, ajena a ese hecho, priorizó su idea errónea y adaptó mis sensaciones para que coincidieran con mi entorno. Era lo mismo que cuando caminaba por el pasillo recto de la casa de Pino. Los ajustes llevan tiempo. Si la redonda casa del Pino pudiera simplemente transformarse en la recta casa de Campo Natsu, Kawa, no habría pasado nada, pero en realidad salí volando y me golpeé la cabeza. Eso fue porque sentí que la casa del Pino se enderezaba con un movimiento suave. Claro.
La conciencia no cambia de repente. Siempre hay una secuencia y un proceso, así que, por breve que sea ese tiempo, hay un periodo de adaptación. Así que cuando entré en la habitación de Josué, necesité algo de tiempo para adaptar mis sentidos a este nuevo espacio-tiempo. No podría explicar eso el momento de quietud. Y tal vez una prueba del hecho de que el tiempo se había estirado. No me habría dado cuenta si el cambio hubiera sido suave y continuo, y así llegué a la palabra, continuo. Continuidad y discontinuidad. La gente no puede seguir el ritmo de los cambios bruscos, de las cosas discontinuas. ¿No es eso una verdad general? Si la conciencia de las personas pudiera cambiar la velocidad del tiempo, entonces el mundo debería estar cubierto de espacios regidos por diferentes flujos de tiempo. Sin embargo, si entrar en un espacio de diferente velocidad resultara imposible, los humanos no podrían moverse ni una pulgada. Pero en realidad pueden viajar a cualquier parte. Eso es porque no hay un muro discontinuo, las fronteras son suaves. ¿Cómo se suavizan las barreras en el espacio-tiempo? Porque la gente mira los mismos relojes y decide una hora común al observar el movimiento de las agujas cortas y largas. Podría ser eso, pero el movimiento no está restringido en lugares libres de relojes, por lo que debe ser ante todo gracias a la existencia de otros que son conscientes del mundo. Otras personas son realmente grandes, y el mundo está constantemente vacilante. Como había dicho Sakurasuki Tansetsu. Aunque otras personas hacen oscilar el mundo, también lo fijan en su lugar. Las muchas personas dispersas por el mundo se influyen mutuamente y suavizan el paso del tiempo. La existencia de los demás fue lo que permitió que existiera el viaje en el tiempo. Entonces, recordé una cosa más. Después de chocar contra la pared en un intento de salvar a Josué y rodar por el suelo, finalmente percibí al pasado, Mercury C, que ya estaba allí. Pero, ¿era posible no notar a alguien en un espacio tan reducido? Ahora también podía explicar eso. El tiempo se había estirado dentro de ese espacio, así que, a pesar de que Mercury C estaba justo a mi lado, a unas pocas docenas de centímetros, mis ojos tardaron un poco en verlo. Pero en el momento en que ambos nos percibimos, nuestro tiempo se compartió y nuestra luz y voces se sincronizaron. Otros conectan y suavizan el espacio-tiempo, pero el tiempo en esa pequeña habitación estaba gobernado por el hombre pájaro negro, y su fuerte voluntad había erigido una superficie de discontinuidad entre nosotros y él, para mantenernos alejados de Josué. Miré a Mercury C. Si no hubiera estado con este tipo salvaje, el hombre pájaro negro me habría atrapado con éxito allí y me habría convertido en su juguete. No podemos atravesar ese muro por la misma razón por la que no podemos entrar en las personas, dije. El tiempo fluye dentro de las personas, y como la conciencia puede alterar el espacio-tiempo, cada uno posee su propio flujo específico de tiempo. Eso podría ser lo que les permite seguir siendo la misma persona. La forma de uno está delimitada por la piel, pero incluso las personas como nosotros, que podemos movernos libremente y alterar el espacio, no podemos infiltrarnos en las personas ni destruirlas solo con el poder de la conciencia. La diferencia en el flujo del tiempo protege a los humanos, por eso Mercurio se tuvo que blandir su katana de mano para matar a Hosino. Pensé para mí mismo, a la inversa, si comparten el mismo tiempo, múltiples conciencias pueden entrar en el mismo cuerpo. Eso es lo que comúnmente se llamaba doble personalidad, y Koso era un ejemplo especial de ello. Después de que su conciencia aprendiera a viajar por el espacio-tiempo acompañándome, entró en los cuerpos de otras personas antes de que tuvieran la oportunidad de establecer su conciencia, y así expulsó a Erika Toda y a las otras 5 chicas cuando aún eran fetos, y que Kosué fuera expulsada de su cuerpo por los sentimientos de Kosué de 17 años, tenía sentido que los sentimientos también poseyeran un flujo de tiempo. Después de todo, los sentimientos son la encarnación del paso del tiempo. Existen por todos los momentos divertidos, duros, tristes y felices por los que uno pasa. Reflexionó Mercury C. Entonces, ¿somos libres de entrar en otro siempre que coincidamos con su velocidad interna del tiempo? Si él o el hombre pájaro negro pudieran hacer eso, comenzaría una verdadera pesadilla. Pero la conciencia no es realmente fija, así que esa velocidad debe estar cambiando constantemente. Probablemente sea imposible, dije, sintiéndome aliviada de que los humanos fueran criaturas tan complejas. Ya basta de entrar en la gente, ¿puede cambiar el flujo del tiempo en el espacio exterior, detective? No estoy seguro. Me había vuelto bastante competente en la alteración del espacio, pero solo podía manipular el espacio en sí como una extensión de mis experiencias con objetos físicos, aplicando con más o menos fuerza la imagen intuitiva que me habían proporcionado. Sin embargo, yo apenas había pensando en doblar o extender el tiempo. ¿Quién pensaría siquiera en eso? Nunca había visto ninguna película o novela que estableciera los límites de cuánto tiempo en sí mismo podría comprimirse. En la mayoría de las obras de ficción, los personajes dependen de un dispositivo para cambiar el tiempo y éste se encarga de todo. Por eso,
A pesar de las numerosas novelas de ciencia ficción, películas o animes que habían salido, nuestra imaginación no había progresado ni un ápice. Máquina del tiempo, enciéndase. Boom, así de fácil, estamos en el mismo día de hace 100 años. Poder de viaje en el tiempo, activado. Eso es, bam, estamos en el Londres del siglo XXIII, las consecuencias de esquivar constantemente el asunto, tomar el camino fácil afectó, de todas las cosas, a un detective de niños desaparecidos. Dicho esto, fue gracias a esas numerosas obras de ciencia ficción que pude viajar en el tiempo hasta cierto punto. Había ido al pasado, al futuro, e incluso había revertido los cuerpos de grandes detectives a sus estados pasados. Y, sin embargo, solo había intuido cómo viajar al pasado o al futuro, no había pensado mucho en lo que estaba haciendo exactamente. Bueno, esto podría ser de lo que se trata la tecnología. ¿No podría aplicar esas sensaciones naturales e intuitivas también a la velocidad del tiempo? Cuando viajaba en el tiempo, iba al pasado, iba al futuro, siempre me parecía como si me trasladara a otro lugar. Entonces, ¿qué tipo de experiencias podría usar como referencia para la velocidad del tiempo? No podemos hacerlo imaginando las cosas a cámara lenta, propuse, y luego intenté visualizarlo yo mismo, pero aunque estaba acostumbrado a las funciones de avance rápido y rebobinado, al final no tenía una comprensión concreta de cómo vincular la imagen de un reproductor de video o un reproductor de DVD en mi cabeza con el avance rápido o el rebobinado del tiempo. Pero cada vez que pensaba en cambiar la velocidad de una imagen en mi mente, no podía evitar involucrar a un reproductor o una máquina ficticia que era solo una reorganización de lo mismo. Me había acostumbrado demasiado a los medios visuales. ¿Qué diablos? Estaba irritado. Las máquinas hicieron progresar a la humanidad, pero también limitaron nuestra imaginación y la estaban reduciendo aún más, mientras estaba perdido en una diatriba estúpida sobre la civilización moderna. Por ahora, no solo no podemos entrar en espacios-tiempo donde el tiempo fluye a una velocidad diferente, sino que tampoco podemos entrar en espacios-tiempo de contracorriente, dijo Mercury C., con una mueca en el rostro y una mano presionando la parte superior de su cráneo. Eso es todo lo que he conseguido demostrar. ¿Qué? ¿Demostrar? De hecho, intenté ir a un espacio-tiempo diferente donde el tiempo fluyera en la dirección opuesta, dijo. Me di un fuerte golpe en la cabeza. La cabeza está bien, pero el cuello y las mandíbulas me están matando. ¿Un espacio-tiempo donde el tiempo fluye en la dirección opuesta? ¿Dónde has encontrado eso? En las afueras del mundo. Ese panda te lo contó, además de que hablaste con Norma sobre ello, ¿verdad? Incluso se lo contaste a los grandes detectives. El mundo se plegará sobre sí mismo después del Ragnarok de hoy, ¿verdad? Mira, ahí está tu mundo contracorriente, el futuro más allá del horizonte. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.